Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de Global Rheumatology donde estaremos abordando todos los temas que se van a tratar en PANLAR 2023. Hoy estamos con el doctor Miguel Albanés, el presidente de PANLAR, que nos va a hablar de todos los retos que hay, de todo lo que se ha construido, lo que tenemos en este momento y hacia dónde vamos, tanto en Río como en el futuro que va a ser Barranquilla. Doctor, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes y tratar la información y difundir más de lo que es esta hermosa tarea comunitaria y donde todos trabajamos por una mejor reumatología en las Américas. Eso es PANLAR, una historia que viene navegando desde hace 80 años por más y mejor reumatología, cada vez con desafíos mayores, cada vez con nuevos actores, donde el culto más importante es rendir tributo a una reumatología más digna para todos, donde el reumatólogo sea un digno ejecutante y sobre todo el paciente sea un digno receptor de los conocimientos, estrategias y todo lo que reumatología va trayendo en el siglo XXI. Gracias por permitirme estar con ustedes y adelante. Inicialmente hablemos de lo que se ha construido y lo que basado en ello se tiene pensado hacer en materia de quienes hacen parte de PANLAR. Linda pregunta, porque a veces uno cuando asume cargos como este se pregunta por qué estoy aquí y qué busco yo, mi persona, y qué le puedo dar a la organización. PANLAR lleva 8 décadas a partir de unos soñadores y siempre creo que lo esencial se viene manteniendo del primer día, unidos por la ciencia y el corazón, porque no hay nada más importante que el amor que tenemos los que cultivamos la reumatología. Fíjate, yo como reumatólogo práctico de muchos años, tú como periodista especializada en un foco en reumatología. Hay cierto amor hacia esa especialidad que ambos cultivamos. Tú con tus proyectos de Global y lo que vienes haciendo por el periodismo reumatológico en las Américas es muy importante. Yo con mi ejercicio. Entonces, cuando uno hereda o recibe el manejo de una administración de una organización de más de 8 décadas, o cumpliendo las 8 décadas, realmente tiene un desafío de velar, respetar, honrar esa historia. Cada uno hizo lo mejor que pudo dar en las 8 décadas anteriores y hoy día tenemos que rearmar un poco la estructura para seguir navegando hacia el futuro. Evidentemente, PANLAR del 2016 armó una estructura que permitiera generar más y mejores conocimientos de reumatología en América, sobre todo en Latinoamérica. Para eso se generó un plan de desarrollo que fue del 2016 al 2022, donde se trabajó en reorganizar la estructura. ¿Qué basó? Conocimiento de reumatología, grupos de estudio potentes, grupos de estudios innovadores, grupo de estudio PANLAR joven, donde la juventud se iba inyectando y amalgamando con las personas medianas, pero tratar también de cambiar la inercia con la que veníamos. PANLAR pasar de un latinoamericano contemplativo a un latinoamericano proactivo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Tratar de generar conocimientos en nuestras realidades, tratar de que se organicen y se comuniquen los conocimientos de la manera más académica y perfecta posible. Entonces, rearmar la cultura de la reumatología con nortes muy certeros. Una reumatología que muestre evidencia en Latinoamérica, una reumatología que muestre la experiencia de los latinoamericanos aunadas en la evidencia de PANLAR. Normas de reglas de tratamiento claros, como son las posturas o guías de tratamiento, elementos de ayuda y asistencia a las distintas sociedades para lograr desarrollarse más y equilibrar las diferencias que pueden entre unas y otras. Bueno, todo ese gran mundo es PANLAR y todo ese gran mundo tenemos que tratar de nivelarlo para hacer una reumatología, como dije al principio, más digna, con los dignatarios, reumatólogos y pacientes, por una mejor calidad de vida de todos nuestros amigos panamericanos. Previamente estuvimos hablando de un árbol de desarrollo que plantea unas raíces y a partir de allí se enlazan las ramas en las que se quiere trabajar. Cuéntenos sobre eso. El planeamiento estratégico fue una reunión muy importante donde se trabajó proactivamente para 3 presidencias, que fueron la de Carlos Vinicio Caballero Uribe, seguida por Enrique Soriano y seguida por Carlos Lozada, con la cual lograron basarse en la historia de la reumatología, en esos 70 años, al momento 75 años que había transcurrido, como elemento de anclaje al pasado. Algo que viví de 70 años merece la pena seguir viviendo. Pero no podemos vivir con el ADN de los 70 años, hay que agregarle la innovación. Esa es la idea del árbol. El árbol es una estructura firme, con raíces profundas, basadas en conocimientos. Eso es lo que heredamos. Tiene un tronco que se ha ido creciendo, basado en un liderazgo potente, en distintos reumatólogos que motiven, generen
y estimulen al resto para lograr tener ramas y frutos poderosos. Esa es la imagen del árbol. Entonces, la imagen es una estructura de renovación permanente con alimentación a través de productos, de todas las oportunidades que tenga una ciencia para avanzar. Y como todo cultivo de la naturaleza, los árboles tendrán elementos favorables en el clima y elementos desfavorables, pero las raíces nos van a permitir sostener las tempestades que puedan venir y aprovechar las épocas fecundas para seguir creciendo. Esa es la figura del árbol que me parece muy, muy, muy práctica y que la vamos a mantener porque el árbol va a evolucionar en el futuro. Y los frutos del árbol es lo que tenemos que tratar de generar frutos de cada vez más y mejor calidad. ¿Cuáles considera entonces son los principales retos y desafíos en temas como, por ejemplo, pacientes e integración de países? Hoy día la ciencia toda y la cultura de la medicina ha cambiado. En el pasado era una casi habitativa, eran hospitales de asistencia. Hoy hablamos de un binomio médico-paciente. Para eso tenemos que trabajar en empoderar al paciente, un paciente que sepa de la enfermedad que tiene, un paciente que sepa lo que le está pasando, un paciente que sepa, en la medida de lo que tiene que ser un paciente, qué camino seguir. Es un paciente que va a adherir mejor al tratamiento, que nos va a entender mejor al tratamiento y va a tener mejor evolución. Convencido de eso, PANLAR está trabajando en la decisión compartida, empoderando al paciente con la escuela de pacientes, ayudando a los médicos a trabajar en centros de excelencia donde se haga un correcto y precoz diagnóstico, un seguimiento adecuado, con una medición adecuada de la evolución de la enfermedad y con los cambios de estrategia de medicamentos concordados con el paciente, llámese decisión compartida, para lograr los mejores beneficios. Un paciente hoy día consideramos que es un gran socio, un aliado y no un sometido. Esa es la diferencia de este momento de la medicina, donde hablamos de una evidencia y hablamos de un paciente al cual asesoramos en qué es lo mejor para su evolución de acuerdo a lo que es real sabemos y entendemos. Y otra vez también, trabajar en equipo de médicos, grupos de excelencia, equipos de pacientes, escuela de pacientes, escuela de familiares. Venimos de pasar hace unos días atrás el día de la artritis reumatoidea juvenil, de la artritis idiopática juvenil, donde se empoderó a los pacientes. Fíjese qué difícil hoy día tener un hijo de pocos años con una enfermedad potencialmente invalidante. Y qué difícil, pero también qué bueno es tener otros padres que padezcan lo similar y otros médicos adecuados que asesoren de acuerdo a esto qué es lo menos malo y qué es la mejor evolución para nuestros hijos. Fíjese, todo eso es muy evolutivo, pero esas son las sabias que queremos meter al árbol. Más y mejor iniciativa, estrategias, vuelvo a decir. Y eso va abocado también con el advocacy. La advocacy es lograr el acceso de las distintas tecnologías y de las distintas moléculas nuevas primero, que los reumatólogos sepamos bien su origen, su evolución y cómo vienen y dónde van y cuándo se aplican, que los gobiernos sepan la importancia, que no es un gasto sino una inversión en salud, y cómo llegar en forma equitativa e igualitaria a toda la sociedad. Ese es el trabajo de advocacy. Ahí hay que pedir en forma razonada, pero sostenida y firme para lograr el beneficio de todos. Antes habló algo muy importante y es la cultura de la ciencia y la investigación. ¿Qué planes hay para que PANLAR sea diferencial frente a otras organizaciones del mundo? Evidentemente, primero, yo creo que la América Latina tiene mucho para dar. La América Latina está muy hermanada con la American College of Rheumatology, evidentemente son los hermanos del norte, pero los latinos de México al sur también tenemos ese entrevero de razas y culturas que nos hace también originales. Y entonces, un poco, lo primero que tenemos que... También somos europeos, algunos venimos de Europa, trasplantados aquí, y entonces tenemos esa cultura del migrado a Europa, colegio americano y nuestra nación mestiza en América, que tenemos que amalgamar para lograr lo mejor que eso. Créanme que es una gema poderosa en cuanto a iniciativas, en cuanto a inventiva. PANLAR está fuertemente asociado y alineado a los pacientes. Eso nos hace una sociedad muy competitiva y muy diferente al resto. América ACR, que es parte de PANLAR, ACR tiene la tecnología y la innovación. PANLAR también va a hacer innovación en el acceso de los pacientes, va a hacer innovación en escuela de pacientes, va a hacer innovación
en tener el paciente solidario, va a ser innovación en comunicación, va a ser innovación en la revista para pacientes. O sea, el paciente es nuestro socio y el paciente es nuestro real motivo de existir dentro de lo que es la ciencia reumatología. Nosotros somos médicos que estudiamos la reumatología con un sentido de solidaridad importante hacia el paciente que sufre. Todo eso Panlar lo va a intentar, ya viene en la GEMA, va a intentar seguirlo potenciando desde esta administración y las que vienen. Sabemos que ahora viene Panlar 2023 en Río. Evidentemente, Río de Janeiro es casi, ya veníamos de un congreso 100% presencial en Miami, donde rompimos la inercia de los 2 años de la distancialidad. Evidentemente el COVID pasó, nos trajo mucho dolor por las pérdidas que tuvimos, nos dejó mucho, pero toda esa gran pérdida también trajo tecnología, trajo innovación, trajo la telemedicina. Hay que seguir trabajando en la telemedicina como elemento de accesibilidad, donde podemos llevar al reumatólogo donde no lo tenemos. Tenemos que trabajar en los que son esto es un trabajo a distancia y estamos llegando a muchos lugares y bienvenido sea. Tenemos las escuelas Panlar, tenemos el webinario Panlar, tenemos la revista Panlar. Toda esa tecnología la tenemos que seguir incorporando, administrando y socializando. Y es también uno de los retos en Río de Janeiro que aprendamos a usarla más, esas grandes herramientas que tenemos de difusión de conocimiento, tanto para el que tenga que publicar como para el que tenga que nutrirse. Uno de los primeros cambios que aspiro es que Global Rheumatology sea un elemento de consulta en todo aquel que se está formando en reumatología, que sea nuestro primer libro de bitácora en la reumatología. Es una ambición suprema y eso lo tenemos que empezar a trabajar ahora en Río de Janeiro. Un congreso muy equilibrado, un congreso muy fuerte en conocimientos, un fuerte aporte de Brasil, que es nuestro anfitrión, donde vamos a mostrar muchos de los colegas brasileños que son de muy buen valor académico, donde hay otros colegas del continente que también nos van a ayudar. Es un Panlar diferente que empieza a mostrar fortalezas de nuestros pacientes, amalgamados con el Colegio Americano de Reumatología, que da su aporte, y por supuesto que EULAR da su aporte. No somos más que una parte del mundo, pero para nosotros es todo el mundo nuestra parte. Entonces, Río de Janeiro también va a tener un encuentro de planeamiento estratégico donde vamos a tratar de manejar este Panlar, este árbol que heredamos con sus frutos, ver cómo seguimos cultivando nuestro árbol, dónde lo vamos a alimentar más, qué cosas tenemos que mejorar. Vamos a hacer un balance de lo pasado estos 6 años, 3 periodos. Vamos a ver qué fue lo bueno que nos dejó, vamos a ver dónde podemos modificar para seguir creciendo. Evidentemente nos deja un mecanismo de difusión importante como Global Rheumatology, nos deja 23 grupos de estudio funcionando de alguna manera, queremos manejar, nos deja mecanismos de posicionamiento y nos deja una unidad de investigación y desarrollo que consideramos que tenemos que perfeccionar para lograr eso, la escuela de la reumatología haciendo medicina basada en la evidencia, teniendo proyectos que puedan ser medibles, pues puedan ser repetibles y dándole mayor calidad a nuestros trabajos y haciendo trabajos de cada vez más calidad. Gracias. Doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y seguiremos acá con el cubrimiento de Panlar 2023.